¿Qué ves? 7:28 de esta mañana que tiene 21 grados 9 y estamos con Mariano Almada, el hombre que pesca. A mí, Sí, señora. a mí me habían prometido nada. ¿Que Es íbamos verdad. a ir a pescar? Íbamos a ir. Al Río de la Plata. Al Río de la Plata saliendo de Berizo, ahí cerca de ¿Y La qué Plata. pescábamos? Y depende de la época del año, tenés. Pero ahí- ahora, si vamos Y ahora. vamos ahora en enero, tenemos boga. Para Boga. la época de la boga, sí. Es grasosa la Es boga, grasosa, ¿no? pero es muy rica. Pero hay que hacerlo a la parrilla. Sí. El pescado grasoso de río, ¿no? Hay que darle Ahí tiempo a en la parrilla sí, ponerlo para... con las abierto al medio, con las escamas para abajo y le puedes poner condimentos arriba. Claro. Una vez que está todo caliente arriba, ya lo puedes sacar. Muy Mucha rico. explicación me dan, pero no me lleva a nada. Y ahí no, y No, más vale que nada. tenga techito la lancha porque con este solcito... No, claro, tenés que claro. ir con mucha Te protección, con destrozás. gorro, con todo. Sí. Sí, remeras, mangas largas. ¿Viste por el esos sol. guardaespaldas, los gorros de todo. pescador Pescadores que te tienen... tapan la nuca, Que claro. te tapan la nuca. Es Eso. que de donde no te pega el sol no te das cuenta y pues quedas todo colorado. Bueno. Vamos a hablar de la Copa Davis. ¿Por qué? Porque Argentina va a pasó? empezar su camino en la Copa Davis ahora dentro de ¿Quién poquito. es el capitán? Javier Frana. Argentina empieza su camino en la Copa Davis el 7 y el 8 de febrero en la primera ronda clasificatoria. Recordemos que Argentina en el pasado llegó a la final de la Copa Davis, ni más ni menos, con los otros 7 mejores equipos del año. Quedó eliminado muy pronto en el primer partido cuarto de final con Alemania, pero llegar a la entonces- final es importantísimo. No, bueno, pero eso no es una final, a la instancia final. No, claro, a la instancia final, que lo llaman la final de la Copa Davis, llegan los 8 mejores equipos que durante Ah. el año van eliminando etapas. Ok. Bueno, Argentina llegó a esa final de 8 y empezó su camino en cuarto de final y perdió su primer partido contra Mirá, Alemania. Decí que no sos Guido, pues te enloquecería. No hay No. final de 8. En la Copa Davis hay una final No, de no 8. hay, no hay final de Yes. 8. Final O es la 8. instancia final, una final es entre dos y el que gana, gana. No Es hay, que no llegan hay tal a cosa. la final se juega un fin de semana, todo un fin de semana con los 8 mejores equipos. Eso no es la final, esa es la instancia final. No puede ser la final, ¿no? No, vamos a Pero meter la la puta Guido, madre. ¿Se en la atajó playa. o no? ¿Vos qué decís? ¿El qué? ¿De qué de todo? Pará. ¿Es una final o una instancia final? Lo que pasa es que acá hay un problema entre la ¿Qué? semántica mal utilizada de quienes organizan los campeonatos Ok. y lo que sucede. Los pobres periodistas Claro. deportivos que no hacen más Digo, que... si los tipos, ok. si los tipos dicen es la final para vender más, porque Pero es tienen Vamos a decir, problema mira, con el castellano. La final de la Copa Davis la juegan 8 ¿Qué sé equipos. yo? ¿Te gusta así o no? Tampoco. Que la final de la No pueden jugar 8 equipos, o sea, a Sí, menos porque que sea otro deporte Lo pasa que no es vos el tenis. tenés 3 instancias previas donde se van eliminando y los mejores 8 llegan a jugar la final y después hay un campeón. No. Bueno. No puede haber 8 que lleguen a jugar una final. Sí, pasa en Llegan la a Copa jugar el Davis, torneo pasa. final. O llamémoslo el torneo final. Bueno, ¿Te gusta así? ¿Te gusta? Puede ser, mejor. Bueno, o sea, Argentina, eso no entonces, es una final. Si hay 8, no es una Es final. el torneo. 8 que Por eso llegan a la dije, final. el torneo final. Ok, ok. 8 que llegan a la final, ¿te gusta? Puede ser, sí. Bueno, los 8 mejores equipos. 30 del años de gráfica para poder poner ese título de mierda. Bueno, entonces, Sí. Argentina, que el año pasado, en Sí. noviembre, llegó a la gran final de Italia, pero Sí. quedó eliminado muy pronto, cuarto de final, empieza su camino en la Copa Davis de este año, ahora en febrero, viajando ni más ni menos que a Busan, Corea Ok. del Sur. Ah. 40 horas de viaje, una locura. ¿Qué pasa? El calendario de la Copa Davis cambió del año pasado a este y se superpone con el comienzo de la gira de Sudamérica de polvo de ladrillo, por ejemplo, el abierto de Argentina, la ATP250. Como se superpone, Sí. los principales tenistas que ya se habían comprometido a jugar ese torneo No no van. pueden estar en la Copa Davis. Ah, Por eso ayer Javier Frana, de los 5 jugadores que citó, 4 van a debutar en la Copa Davis. Estamos hablando de Thiago Tirante, Marco Trungeliti, Fede Gómez en singles y Guido Andreossi junto con Andrés Molteni en dobles. Molteni el año pasado jugó junto con Ceballos el doble de la final de 8. Bueno, de 5 jugadores, 4 van a debutar porque los principales van a estar en el torneo Y argentino. si Así que estás eliminatoria, si perdés es en la- Corea del Sur, no. Si perdés, no puedes avanzar hasta la final. Si perdés en Corea del Sur, ya no Claro. podés llegar hasta la final que se va a jugar a fin de año. Por eso digo que es una primera instancia, no es un rival difícil Corea del Sur, por eso Argentina Sí. se puede dar el lujo de citar debutantes, pero no deja de ser una complejidad. Sí, claro. Argentina quiso cambiar con Corea del fixture, Sur el pero- fixture y jugar después para que puedan estar los tenistas principales. Corea del Sur no quiso, obviamente, porque le conviene que vayan los suplentes. Y esto pasó, por eso ayer nos dimos la noticia de que 4 debutantes van a participar en la Copa Davis. 7:32 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, el viernes la Argentina tiene que hacer frente a un vencimiento de deuda de 4.200 millones de dólares. La verdad es que acá la Argentina se siente bastante confiada en que lo va a pagar, pero hay que prestarle atención a algunas cosas. Pagar va a pagar, me parece Sí. que, pero bueno, no ha dejado pagar nunca tampoco. No ha dejado de pagar nunca, pero hay que prestarle atención Sí, a varias cuando cosas. declaramos el default. Claro, cuando Sí. declaramos el default. Pero después lo pagó, con lo cual es un mal pagador, no es que deja de pagar. Hay que prestar atención a algunas cosas. La primera es que el Tesoro, según los datos publicados hasta ahora, no tiene los 4.200 millones de dólares para pagar el viernes. Tiene 1.900 millones de dólares.
Con lo cual Caputo tiene que salir a buscar la plata que le falta. El Banco Central no viene. 2.500 millones de dólares, Sí. 2.000 y pico. Y acá empiezan a hacerse otras cuentas. Entre hoy y mañana tienen que entrar al Tesoro 700 millones de dólares que son de las empresas que compraron las centrales hidroeléctricas del Comahue, que son operaciones que tienen que pagar entre hoy y mañana, con lo cual sumaría 700 millones de dólares más. Ahora, también el tema es que la mitad de los vencimientos que tiene el viernes, que son todos bonos, la mitad de los vencimientos se tienen que pagar en el exterior. Entonces, cuando vos pagás en el exterior, tenés que pagar el día hábil previo al vencimiento. Con lo cual, el 50% Hay que pagarlo el jueves. lo tenés que pagar el jueves. Digo, necesitas tener el 50% el jueves. Pero el 50% lo tiene Por eso, pero digo, necesitas tener Sí. el 50% sí o sí el jueves. el jueves. Sí te pagan ahora los 700 millones de dólares Los del Coma. de las hidroeléctricas que la Argentina privatizó. ¿Cuáles son las opciones que está manejando el gobierno para lo que le falta? Que es el otro 50% que tiene que pagar el viernes. Bueno, el swap con los Estados Unidos, utilizar parte del swap con los Estados Unidos y un repro. ¿Qué es un repro? Es una operación en la cual vos le das a los bancos un título y los bancos te dan dólares y vos te comprometés a devolverle esos dólares con interés en un determinado plazo. Eso es un repro, para decirlo en términos bastante sencillos. El tema ahí no se sabe bien qué está pasando con el swap con Estados Unidos, ¿no? Si sigue vigente, si Argentina tiene esa canilla abierta todavía, no se hizo público tampoco los términos de ese swap, quedó en el aire también el acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene algunas otras cositas arriba de la mesa Donald Trump por estas horas. Pero, acá hasta ahora lo que sabemos del swap de los Estados Unidos es que solo se activaron 2.000 de los 20.000 millones anunciados, pero solo se activaron 2.500. Bien. Con lo cual te quedarían 17.000. Vamos a suponer que sea cierto el anuncio, la realidad. asumiendo que ese swap esté disponible también para pagar deuda, Claro. que Estados Unidos también lo habilite para eso. Hay que ver además en qué términos. Y en del todo swap caso. con China, a la Argentina le quedan 18.300 millones de dólares, más o menos. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia, tanto como lo proteges vos, porque podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. $861-1043. ¿Llegaron los Reyes? Hola, soy Lucía. Los Reyes Magos me trajeron un squishy de la Bubu y también una mochila para la escuela. Muy bien. ¿Qué Y gene- dejé cherries a los camellos de los Reyes Magos y dejaron todo un enchastre. Un enchastre. Estos camellos, qué mal comportados. ¿Qué le Hola traje? María, soy Beni. 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 Fiel. ¿Eh? Hola Oyente Jopo, fiel. hola David. Hola. Me regaló un flamenco, unos bloques y un coche de carreras. Oh, ¿Está bueno. bien? ¿Un flamenco le regalaron? Sí, está bien. ¿Y qué más? Unos bloques. Unos Bloque bloques de cajera. y unos un coches coche de de carrera. Ah, y un flamenco. Qué raro el flamenco Sí. que le regalaron. Y Un muñeco, pues. Y la primera oyente que le regalaron, pues yo estoy afuera. Un del mundo. squishy. ¿Y qué es un squishy? Si no me acuerdo mal, el squishy es como un muñequito que se aprieta y entonces por eso hace squishy, squishy, squishy. Ah, ok. ¿Cómo hace David? Pero, ¿quién Bueno, lo parió? nos gusta mucho saber si pasaron los reyes por sus casas a los chicos. 7:37 de la mañana. Bueno, nos vamos a ir a Caracas, son allá las 6:30 de la mañana, del Valle Canelones, periodista venezolana, es la secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela del Valle. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer atenderlos a esta hora. Gracias. Bueno, ayer asumió la vicepresidenta como presidenta y luego, si bien se la escuchaba protestando contra Estados Unidos, Donald Trump dijo luego en un reportaje que están en conversaciones y en negociaciones con la nueva presidenta de Venezuela. Así es, hay que destacar además que todo lo que ha pasado, todos los sucesos que han pasado en Venezuela desde el sábado en horas de la madrugada, pues se ha conocido primero desde Estados Unidos y por el propio Donald Trump y Marco Rubio, que desde dentro de Venezuela. Los venezolanos se están enterando primero
por la información que viene desde los Estados Unidos que desde el propio gobierno venezolano. Ayer, ya como se había previsto, fue la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Este tiempo, cómo va a ser el proceso, qué es lo que viene ahora con Delcy Rodríguez en la presidencia, pues eso no está muy claro. En horas de la tarde del pasado domingo y luego de las amenazas de Donald Trump directas hacia Delcy Rodríguez de no acatar pues los lineamientos de Estados Unidos, habría una nueva incursión y que supuestamente le iría peor que a Nicolás Maduro. Vimos un cambio de discurso, un discurso mucho más alineado, mucho más pues complaciente, si se quiere, tendiendo la mano y señalando que este es un gobierno de paz, que van a trabajar de manera coordinada con los Estados Unidos. Ya el discurso del secuestro del presidente Nicolás Maduro desapareció de la boca de Delcy Rodríguez. También hay que destacar que ayer 5 de enero se instaló como estaba previsto, como ocurre todos los años, con la particularidad que este año se inaugura un nuevo quinquenio del Poder Legislativo en Venezuela y se queda en la presidencia de la República precisamente el hermano de Delcy Rodríguez, que es Jorge, quien venía ostentando la presidencia del Poder Legislativo, nuevamente ratificado, quien lo presenta en el poder o en la terna para que sea nuevamente escogido como presidente de la Asamblea Nacional, es precisamente el diputado Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo de Nicolás Maduro y a quien calificó como su tío, como una gran persona. Esto en medio de mucha incertidumbre en Venezuela, de muchas... A ver, Del Valle, entonces, la presidenta es Delcy Rodríguez, ¿no? Ahora su hermano acaba de ser elegido presidente del Poder Legislativo, con el apoyo del hijo de Nicolás Maduro, que fue el que pidió digamos, de alguna manera lo postuló para que fuese él el que ocupe la presidencia del Legislativo. ¿Y cómo está el poder militar dentro de esto? ¿Qué pasa con Diosdado Cabello? Por lo menos por lo que se conoce por fuera de Venezuela, es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas en Venezuela, apoya a la actual presidenta. ¿Esta presidenta más qué mandato tiene? ¿Tiene un mandato provisorio? ¿Cuál es el paraguas bajo el cual ella asume como presidenta? Mira, primero te aclaro que Jorge Rodríguez venía de ser el presidente de la anterior asamblea. Sí. Es ratificado, lo lógico es que hubiese habido un cambio, solo que en esta oportunidad sorprende que se ratifique en el cargo y que además que quien lo presente sea es el hijo de... Claro. El hijo. Esto te lo digo porque en estos momentos hay muchas acusaciones, puertas afuera, ¿no? No puertas, perdón, quizás puertas adentro, esto no lo sabemos, pero se dice que los más beneficiados con la caída de Nicolás Maduro serían precisamente los hermanos Rodríguez, es decir, Delcy en la presidencia y Jorge Rodríguez en la presidencia de la Asamblea Nacional, que presuntamente hubo una traición. Esto no se sabe todavía porque no hay desde Venezuela. Claro. En cuanto al resto del estamento jurídico, todo sigue completamente igual. Acá no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que no está Nicolás Maduro en la presidencia, ni su esposa, que por cierto se tenía que juramentar ayer como diputada en la Asamblea Nacional. Pues sigue Padrino López al mando de las Fuerzas Armadas. Diosdado Cabello es el ministro del Interior y hasta los momentos lo que se ha visto cara al pueblo venezolano es la unidad del chavismo. Ellos mismos han señalado que todas estas señalamientos que hay de traición, de conspiración, de negociación, son solamente argumentos que quieren dividir al poder chavista y que esto no lo van a lograr, que ellos están más unidos que nunca. Y en cuanto a cuánto tiempo va a estar encargado Delcy Rodríguez, pues esto no está muy claro. Hay un decreto de estado de conmoción en Venezuela y esto, según la Constitución, pues ella se podría haber encargado de manera temporal si se declaraba la vacante absoluta, era un mes y tenía que convocar a elecciones. De esto se cuidó mucho
el poder político en Venezuela. El propio Tribunal Supremo de Justicia la encargó, la designó presidenta encargada, con lo cual no hay obligación de convocar elecciones en el corto o por lo menos mediano plazo. Acá no se sabe qué es lo que va a pasar porque no hay mucha información. Por cierto que este decreto de estado de conmoción que ya salió publicado en Gaceta Oficial llama la atención, que tiene fecha del mismo sábado 3 de enero, sábado cuando se produce la incursión y el ataque de los Estados Unidos y la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa, y es firmado por el propio Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende entonces que un presidente que ya estaba en poder de los Estados Unidos firme un decreto de conmoción interna, de conmoción externa? O sea, es algo que no se explica, ¿no? El decreto conmoción del Valle lo que hace es acotar las libertades, o sea, en términos, sé que ayer hubo detenidos periodistas en la asunción de la ahora presidenta Rodríguez, en lo que hace a las libertades individuales, la libertad de expresión, las protestas y demás, sigue siendo la misma situación que era con Nicolás Maduro. O sea, tampoco se habla de los presos políticos que están ahora en las cárceles venezolanas y cuál puede llegar a ser su futuro. Fíjate, sí, el estado de conmoción lo que hace es instaurar legalmente la suspensión de los derechos constitucionales. Pero hay que destacar que en Venezuela hay muchos derechos que hace mucho tiempo no estaban garantizados, a pesar de que lo señala la Constitución, y el más palpable de ellos es la libertad de expresión. En Venezuela hoy en día hay más de 380 medios que han cerrado. Más de 480 medios que han cerrado en estos 26 años del chavismo. Hay 21 periodistas que están presos antes de la incursión de los Estados Unidos, que están detenidos, muchos de ellos en condición de desaparición forzada, donde su familia no ha tenido acceso a ellos. Esto sigue completamente igual. Ayer, que era la instauración del año legislativo en Venezuela, y donde pues es algo que es noticioso, que es un hecho que debe ser resaltado por la prensa nacional e internacional, fueron detenidos 14 periodistas, tanto en la Asamblea Nacional como fuera de ella en otras partes de la ciudad, 14 periodistas, de los cuales 13 corresponden a la prensa extranjera, uno solo de la prensa venezolana, y de estos uno resultó deportado. Y en la frontera colombo-venezolana también detuvieron a 2 personas, 2 corresponsales extranjeros. Todos ellos hay que resaltar que después fueron liberados, gracias a Dios. Se habla de la vulnerabilidad de las comunicaciones en Venezuela, del ejercicio de la libertad de expresión, de la prensa libre. No hay garantías en estos momentos, absolutamente nada. Del Valle, estamos charlando con Del Valle de Canelón, es colega, periodista venezolana, es secretaria general del Colegio de Periodistas allí en Venezuela. Te quería preguntar con relación a las provisiones, el combustible y demás, dado que Estados Unidos dice que va a mantener la presión impidiendo la salida de los buques petroleros y el comercio, digamos, del petróleo venezolano, ¿esa falta de divisas se siente de alguna manera ya o no todavía? Bueno, esta falta de divisas todavía no se está sintiendo desde el domingo, desde el sábado, perdón, cuando amanecimos, luego de este bombardeo, pues la primera reacción de muchos venezolanos, no solamente en Caracas, sino en todo el país, fue volcarse a los supermercados, a las farmacias, a las gasolineras. Ese día se vio mucha cola, mucha gente comprando por bultos, por pacas, pues comida para abastecerse. Hay que llamar la atención que en Venezuela tenemos un salario mínimo oficial de menos de $1. Hay bonos por fuera de esto que no repercuten en el salario, pero el común del venezolano no tiene efectivo, no tiene dinero para abastecerse. Hay aplicaciones que se han instaurado en nuestro país que dan créditos pues anclados al dólar, pero pagaderos en bolívar, y lo puedes pagar en varias cuotas sin intereses. Bueno, la mayoría de las personas estaban agolpadas en estos comercios donde había posibilidad de utilizar este mecanismo que se conoce como cachea. El domingo igual estas colas, pero no ha habido hasta los momentos, no ha habido escasez.
ha estado, y ya ayer los comercios empezaron a abrir con mayor normalidad, el sistema todo está marchando en teoría normal. Claro, qué loco. Del Valle, por último, con relación a la cantidad de muertos que hubo en el operativo Extracción, ¿se sabe? Estos 80 muertos de los que se habla es una cifra extraoficial. Cuba confirmó sí que 32 eran de agentes cubanos. Esa es otra cosa que nos llama poderosamente la atención, porque hay una agresión, y es un hecho, hubo una incursión de una potencia extranjera en Venezuela y extraen al presidente y hay un ataque, inmovilizan a sus Fuerzas Armadas, y desde acá solamente se dice, y los únicos que lo han señalado han sido Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en las primeras instancias, que hubo muertos, sin precisar si los muertos eran civiles o eran militares. Y hasta el día de hoy es martes, pues anoche, a lo último que supimos, no había habido un parte oficial de las personas que resultaron muertas o de una notificación oficial a su familia sobre esto. Extraoficialmente se maneja lo publicado por el New York Times, que habla de 80 muertos, pero el gobierno cubano paradójicamente ya anunció que fueron 32 cubanos los que murieron protegiendo a Nicolás Maduro, que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro, y hasta le rinde homenaje a sus connacionales caídos en territorio venezolano. Pero acá en Venezuela no se dice absolutamente nada, ni siquiera ni de estos cubanos ni de los venezolanos. Y obviamente hubo muertos. Extraoficialmente hemos visto la circulación de una cifra de militares, por cierto, casi todos de la Guardia de Honor Presidencial, que son menores de 30 años, esto alcanzaba los 21. Y pudimos comprobar en medios de comunicación que murió una persona civil en el ataque que se dio en el litoral central en La Guaira, y muchos heridos. Y hay también pérdidas materiales de personas civiles, fueron afectadas viviendas, personas que quedaron sin sus casas, perdieron absolutamente todo en este ataque, ¿no? Del Valle Canelón, periodista venezolana, secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela, te agradezco muchísimo por este tiempo y por toda la información que has compartido con nosotros. Un cariño grande. Saludos, un abrazo, siempre a la orden. Gracias, hasta luego. Qué loco, ¿no? Porque uno la escucha y pareciera que todo sigue más o menos como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Que el gobierno sigue, la cotidianidad vuelve, obviamente en un marco de incertidumbre, tensión y todo, pero en la cuestión de la cotidianidad no les ha cambiado mucho a los venezolanos la atracción de Maduro. 9 minutos para las 8 de la mañana. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro. Con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. Vos porque nunca corriste en un autódromo. Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Biplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Decimos verano, decimos Madrid. ¡Tenemos!
todo lo que no todos tienen. Conoce más en madryn.travel. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. No te creo nada, mi respuesta la fabrico con tus ganas. UrbanaPlayFM.com. No hay opciones y sabes lo que te falta. Somos la radio que ves. Diego Fernández. María leve demora en la Panamericana entre la ruta 202 y el Camino Real sentido a la capital federal y en la autopista Richeri, empalme con la de Lepiane, sigue la congestión por obras en la autopista de Lepiane. Mientras tanto, recordemos que está cortada la ruta interbalnearia 11 entre Ostende y Pinamar, sentido a la capital federal del kilómetro 396 al kilómetro 393. Trenes, el Roca se tiende a normalizar, el ramal La Plata y Bosques vía Quilmes, tras fallas técnicas, el subte opera con normalidad. María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. A ver, 11 68 61 1043. ¿Pasaron los Reyes? Hola María, los Reyes me trajeron un libro de stickers para vestir y muchas cosas para hacer antes y un juego de mesa. Un juego de mesa y unas Muchas cosas stickers. para vestir, dijo. Muchas cosas para vestir, muy bueno. Están muy importantes. Los Reyes tuvieron. bien los regalos, los Reyes. Están palo y a palo con Papá Noel estos Sí. Reyes. Hola la radio, yo soy Mateo y yo Piero. Mateo y Somos Piero. de Mendoza. De Mendoza. Y los Reyes Magos nos trajeron unos autitos de Hot Wheels y una caja gigante de mini Spider de Lego. Muy bien. Le Y la casa la casa del Duende Verde. La caja del Duende Verde. Chao. Chao, qué Y bueno. la cárcel. ¿La cárcel? Parece que lo metió en cana. El pibito se portó mal. Pero ¿cómo están los Reyes? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy asentada la tradición de Muy los bien. Reyes Magos. Gaspar, Baltasar. Melchor. Melchor, Gaspar y Baltasar. Exacto. Ahí está. ¿Qué? No me los acuerdo. No puede ser tan... ¿Qué? ¿Tan difícil? Sí. Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Bueno. Lo dijo bien. Sí, no, pero antes preguntó por eso. No me acordaba. Ah, me parece aparte. No, quería refrescar. ¿Cómo te mandan en cana, David? No, pero si lo dijo al aire. No, preguntó al aire. ¿fueron los Reyes a tu casa? Sí, claro. Porque, nah. Sí. Sí, tomaron el agua, el pasto, Todo. ¿Fuiste a buscar Yo el le voy a pasto? pedir a los Reyes que para la próxima, no sé, dejen una pizza con jamón y morrones, basta de manzana y ¿Pero esas fueron a cosas. buscar el pasto? ¿Fueron a buscar el pasto? Sí. ¿De dónde arrancaste el pasto? No, están en otra locación, entonces hay pasto ahí. Porque acá es más difícil conseguir. Muy bien, 7:56 de la mañana. Marianito Almada. Bueno, vamos a hablar de Boca y del mercado de pases, porque el Ceneice, si bien no ha traído aún refuerzos, está haciendo una pretemporada austera porque no va a viajar, se va a quedar en Boca Predio. ¿Ah, sí? El complejo que tiene Seiza, que es fabuloso, es de primer mundo realmente, junto con el de River, junto al de la AFA, los mejores del país, sin lugar a dudas. Se queda en Boca Predio, entrenando ahí, y confirmó un partido amistoso que se va a jugar en homenaje a Miguel Ángel Russo, recordemos, el técnico de Boca, que también fue técnico de Millonarios de Colombia. En la Bombonera se va a jugar el miércoles 14 a las 19, va a ser el primer amistoso de pretemporada Ahora. de Boca, sí, la semana que viene. La semana que viene. Exactamente. Miércoles, a la las semana que viene. 19, a las 19 contra Millonarios en la Bombonera, con la particularidad que van a poder ir los socios adherentes, que son los que no pueden habitualmente ir a la Bombonera, van a poder ir, van a tener una popular destinada para ellos. ¿Por qué? Porque durante el año los socios activos son los que tienen derecho para poder acceder a ver los partidos de Boca. Entonces, Boca versus, ¿qué son Millonarios? Millonarios ¿Quiénes de son? Colombia, de Bogotá. Millonarios de Colombia. Donde, como Miguel Ángel Russo dirigió a Millonarios, es más, cuando Miguel le detecta la enfermedad, era técnico de Millonarios de Colombia, donde fue campeón, lo quiere mucho ahí. Por mirá. eso, como homenaje a Miguel Ángel Russo, se pone en juego esta copa de un partido amistoso Miguel Ángel Russo con los dos equipos que dirigió Miguel, Millonarios y Boca. Pero la Boca novedad, siempre es Boca. siempre Boca, ¿cómo Boca. que no? La novedad de que No, Boca... Sí, Riquelme hasta ahora
mantuvo el plantel del año pasado. Sí. Solamente se fueron pocos jugadores que no eran tenidos en cuenta ni por Russo ni por Úbeda, que va a ser el técnico por lo menos hasta mitad de año. Claro, pero no dijo nada. Pero no dijo nada hasta ahora, no vinieron refuerzos, mantiene el plantel del año que viene. Lo que pasa es que Boca, recuerda María, se había armado muy bien el año pasado para jugar la Copa Libertadores. No tuvo suerte de jugarla porque no pasó la fase 2, quedó eliminado con Alianza Lima, lo dirigía Gago, pero ese plantel que armó a principio del año que viene para jugar la Copa el año pasado, lo mantiene para este. Sí, pero Por es raro eso, lo de Úbeda, sobre todo, el hecho de que le han dado la continuidad, sí, han decidido. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Firmó, no firmó? No, Úbeda tiene contrato hasta junio. Eso está asegurado porque continúa con el contrato de Miguel Ángel Russo que se firmó a mitad del pasado hasta mitad de este. Habrá que ver después cómo le va en este semestre y será la renovación hasta fin de año para que pueda completar el año y pueda jugar toda la Copa Libertadores. Boca, recordemos, vuelve después de 2 años a la fase grupo. Pero ayer las novedades son que varios jugadores surgidos de la cantera le mejoraron el contrato, le aumentaron el dinero y se lo extendieron. Milton Delgado, Lautaro Di Lolo y Leandro Brey, 3 chicos de la cantera de Boca. Y también le extendieron el contrato a Lautaro Blanco, todos hasta diciembre del 2029. Y le renovaron a Ander Herrera, el español que jugó poco, pero le renovan la confianza. ¿Es español? ¿Tiene nombre colombiano? Es Siempre español. pensé que era Ander Herrera. Es vasco. Exactamente. Okay. Ander Herrera, que no jugó mucho el año pasado, pero Riquelme le renueva la confianza, le renovó hasta fin de este año. Y lo mismo Javier García, que es un arquero que juega poco, ahora ha jugado 5 partidos los últimos 2 años, pero es muy amigo de Román. Dicen que es muy importante para el grupo y por eso le renuevan por 1 año más. Y esto que estamos haciendo es para que ellos se sientan más cerca de lo que Siempre. hacemos día a día. Siempre, ¿Cómo que? 1 minuto para las 8 de la mañana. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Divisadero Club de Mar presenta DJ Set Tommy Muñoz frente al mar. Sábado 10 de enero 21:30 horas. Música, bocados de autor y open bar. Entrás a la venta por Passline. Divisadero, verano 2026. Acacia y Playa, Cariló. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula las temperaturas con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL siempre hay buen clima. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana de este día con el cielo completamente despejado, que va a tener una calor muy lindo para estar en la costa, fundamentalmente una máxima de 31 grados, ahora tenemos casi 22 y mañana llega un frente frío, quizás con alguna lluvia que baja la temperatura. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. En las últimas horas actualizamos todo el tema de Venezuela y la operación de extracción de Nicolás Maduro llevada a cabo por Estados Unidos el sábado a la madrugada. Ayer se presentó Nicolás Maduro, lo llevaron en realidad ante el tribunal en Nueva York, a él y su mujer. Dijo que es un prisionero de guerra, dijo que es el presidente en ejercicio, que fue capturado ilegalmente. Muy probablemente este sea el inicio de la defensa de Maduro, plantear la ilegitimidad en todo caso de su secuestro, extracción de Venezuela, y el planteo va seguramente a alegar que tiene inmunidad y que por lo tanto no puede ser juzgado. Pero de todas maneras así se inició el procedimiento, va a durar bastantes años seguramente, si uno tiene en cuenta el antecedente de lo que fue el juicio contra Noriega en los Estados Unidos, el que era el militar fuerte en Panamá, que también fue extraído de Panamá después de una operación militar que en aquel momento sí incluyó despliegue terrestre durante algunos días por parte de Estados Unidos. Bueno, hay que ver, pero eso va para largo. Por un lado, lo que es el juicio de Nicolás Maduro, acusado de haber conspirado para ingresar cocaína y ser jefe de un cartel de cocaína de causa de narcoterrorismo en los Estados Unidos, él y su mujer.
Eso por un lado. Por otra parte, ayer juró en Venezuela como vicepresidenta Delcy Rodríguez, nos contaba recién la colega venezolana del Valle Canelón, que, bueno, claro, que la gran pregunta un poco en Venezuela ahora mismo es si hay traición o no de Delcy Rodríguez. No pareciera ser el caso, ¿por qué? O sí, o hay un gran interrogante en realidad. ¿Por qué? A ver, dicen que los principales beneficiarios en términos del nuevo poder en Venezuela, que surge a partir de la extracción de Nicolás Maduro, es los hermanos Rodríguez. Está Delcy en la presidencia y su hermano Jorge fue reelecto ahora como si fuese presidente de la legislatura en Venezuela. Después está el poder político, el poder militar venezolano, que es muy fuerte, esa ha sido mucho la base del poder de Nicolás Maduro en todo este último tiempo. Diosdado Cabello sigue siendo el ministro del Interior, y nos contaba la colega también que rige además un decreto con moción donde las pocas libertades constitucionales que todavía se respetaban en Venezuela, que eran pocas, han sido todavía más restringidas al amparo de este decreto. No hay ninguna discusión acerca de qué va a pasar con los presos políticos. Hay periodistas, nos contaba, 21 periodistas que están presos en Venezuela, algunos en situación de desaparición forzada porque no hay acceso, como es el caso del gendarme Gallo, a tener contacto ni a poder tener un proceso judicial, ni sus familiares pueden saber dónde están siquiera. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, el régimen sigue todo exactamente igual ahora, con la pregunta acerca de ¿cuánto y hasta dónde está negociando Rodríguez con Estados Unidos? Y acá viene la otra novedad, que es que en las últimas horas habló Donald Trump, dio un reportaje a NBC News, y ahí dijo que están en conversaciones con Rodríguez. Dijo que estas conversaciones, según Donald Trump, no arrancaron previamente a la operación de extracción de Maduro, como dando a entender que no hubo una traición precedente, sino que ahora sí están en conversaciones. ¿Para qué? Bueno, acá Trump dice si va a haber elecciones, le preguntan, y dijo que no, que tampoco es el plan de Estados Unidos que haya elecciones en el corto plazo en Venezuela. Y esto nos contaba la colega. O sea, de hecho, la Corte Suprema de Venezuela armaron una especie de manganeta. Ya está todo igual. Ya Maduro ejercía un mandato que era un mandato de unas elecciones de las que se las robó y que dijo que iba a mostrar actas que nunca mostró. Pero en todo caso, Maduro estaba ejerciendo un mandato por el cual supuestamente tendría que haber iniciado una sucesión por la cual Delcy Rodríguez asuma temporariamente para llamar a elecciones dentro de un plazo de 30 días. Bueno, ahora no hicieron eso, sino que es una autoridad encargada, presidenta encargada, es la figura bajo la cual va a gobernar por ahora sin plazo establecido. Y esto está en concordancia con, evidentemente, las conversaciones que están teniendo con Estados Unidos, porque Trump estimó que van a demorar unos 18 meses aproximadamente en volver a poner en funcionamiento lo que le interesa a Estados Unidos de todo esto, que es el tema de la producción petrolera en Venezuela. Dice, vamos a estar invirtiendo, dice, creo que quizás lo podemos hacer en menos tiempo, pero es muchísima plata, dijo Donald Trump, es una tremenda cantidad de plata que vamos a gastar, que van a gastar las compañías petroleras en Venezuela, y de todas maneras no es que es plata que se va a perder, sino que las van a reembolsar a Estados Unidos o a través de los dividendos que obtengan, del dinero que obtengan de la venta de petróleo. Dijo Trump que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero cuando le preguntan quién está a cargo de Venezuela, dice nosotros. Dice, en definitiva yo, dice que armó un grupo dentro de su gabinete en el cual integran el secretario de Estado Mark Rubio, el secretario de Defensa, que es un ex comentarista de la cadena Fox, que se llama Pete Hegseth, y otro funcionario, y el vicepresidente J.D. Vance. Dice que ese es el equipo que hoy en día está a cargo de Venezuela y que de última es él el que está a cargo de Venezuela. Y ahí empiezan todas las grandes contradicciones. Estados Unidos alega, ayer hubo una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde casi todos los países, Argentina muy en soledad, apoyando la postura norteamericana, lo que plantean es que Estados Unidos está violando las leyes internacionales, la soberanía de Venezuela, y que no puede llevar adelante una operación militar como la que llevó adelante en Venezuela sin pasar, por ejemplo, sin pedirle permiso eventualmente a las Naciones Unidas, si se rigiera por las reglas del multilateralismo.
Según Estados Unidos, y esta fue la línea de defensa que tuvo ayer el representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, no se trata de una operación militar ni que Estados Unidos esté en guerra con Maduro, sino que se trata de una operación en la cual las fuerzas militares actuaron como auxiliares de la justicia norteamericana y fueron a buscar a un prófugo de la justicia. Hace más de 20 años que está esta causa, o más de 10 años seguro, que está esta causa contra Maduro en Estados Unidos. Pero ahora decidieron ir a ejecutar la orden de captura de Maduro para someterlo a los tribunales norteamericanos. Entonces, en todo caso, es un accionar, según la línea argumental de ayer, que es la misma que tuvieron, escuchaba ayer una discusión de expertos norteamericanos respecto de cuál es la base legal sobre la cual se va a defender, porque además seguramente muchas de estas cuestiones son las que va a plantear también la defensa de Maduro en los Estados Unidos, es decir, que su captura fue ilegal, que él tiene inmunidad y que no tenían base legal para sacarlo de Venezuela. Estados Unidos lo que plantea es exactamente eso. Dice, no, es una cuestión donde no tiene nada que ver con una cuestión internacional y si Estados Unidos, las fuerzas de la CIA, que el grado de infiltración que tenía el entorno de Maduro es muy impactante porque contaban las fuentes con acceso al Pentágono que habían estado ensayando en Estados Unidos con una especie de réplica, una maqueta, pero una réplica idéntica a lo que es el Palacio de Maduro, para poder accionar una vez que llegaran con total velocidad y tener previsto todos los movimientos que tenían que tener una vez que entraran dentro del Palacio Presidencial. De hecho, Trump contó, ellos tenían identificado, por supuesto, pero tenían la información acerca de dónde estaba la sala segura, donde se iba a intentar refugiar Nicolás Maduro, que llegó a cerrar la puerta, contó Trump, pero era una puerta blindada, que ellos dicen que ya tenían todo preparado para poder hacerla volar en 47 segundos. Pero todo ese operativo que practicó la CIA una vez que Estados Unidos autoriza mediante una orden secreta a Estados Unidos, no tan secreta pues la contó Trump, pero una vez que Trump autoriza a la CIA a actuar dentro de Venezuela, hubo primero una incursión terrestre, después infiltraron evidentemente el entorno de Nicolás Maduro para tener toda esta información, después se pusieron a practicar el operativo, después mandaron lo que llama Donald Trump el despliegue de una flota naval moderna, de la historia moderna más importante después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto se hicieron lo que él dijo que era el cumplimiento de una orden judicial norteamericana. Una vez que las Fuerzas Armadas están dentro del Palacio Presidencial, los 80 muertos, no se sabe porque Venezuela no da información, se supone que son 80 en total los muertos de esa incursión, venezolanos, 32 de ellos en realidad cubanos y el resto parte de la guardia de Nicolás Maduro que lo custodiaba, es en defensa propia. No es un acto de guerra, sino que en teoría ahí, si ellos reaccionan, es en defensa propia. Fue una operación que duró 2 horas y media. Entonces, esa es la línea argumental que sostiene Estados Unidos frente a lo que va a ser la condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no importa tampoco porque, dado que hay 5 países que después de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Estados Unidos, por supuesto, es uno de ellos, no hay ningún tipo de resolución de Naciones Unidas que vaya a significar realmente algún tipo de condena para los Estados Unidos. Sí protestaron China, protestó Rusia, dijeron que se violó el derecho internacional, la soberanía y demás, pero a la vez también sabemos que probablemente los rusos estaban avisados de antemano, pues son 2 países, Rusia tenía mucha actividad, mucha presencia en Venezuela. China le había comprado ahora, hizo una conversión eléctrica que hace que demande mucho menos petróleo China, pero China que no produce petróleo durante un tiempo largo, hace como una década, le dio grandes préstamos a Venezuela, de hecho tiene una deuda grande Venezuela con China a cambio de petróleo. Después se reconvirtió, sobre todo el sector de los autos y demás, a una matriz eléctrica y dejó de necesitar tanto petróleo China. Pero China y sobre todo Rusia, que también tenía mucha presencia, a Rusia muy probablemente le avisaron, porque ya no estaban los diplomáticos rusos cuando llega este operativo norteamericano. Y además a los dos, de alguna manera, lo que les plantea Trump es: cada uno de ustedes háganse cargo de su bloque regional, y a Trump le deja evidentemente las manos libres para hacer un poco lo que quiera con Ucrania. Fíjense, hoy además, entonces dice, bueno, China y Rusia patalearon en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero el mundo que les plantea Donald Trump, y hoy es muy impactante, acaba de publicar
la cuenta oficial del Departamento de Estado, que es como en la Cancillería norteamericana, un Trump en blanco y negro con una leyenda que dice "This is our es nuestro", con la leyenda en rojo, nuestro en rojo, hemisphere. O sea, este es mi continente y acá yo hago lo que quiero. Este es lo que está diciendo esta imagen que estamos viendo ahora en la multiplataforma, si ustedes nos están viendo también. Es el Trump imperial planteando su dominio absoluto sobre el continente americano. Entonces, volviendo al argumento legal, que en realidad no va a tener mucho recorrido, supongo que lo van a querer usar más los abogados de Maduro en los tribunales neoyorquinos que lo que realmente va a pasar. Pero los norteamericanos, los expertos, los abogados, lo que dicen es que acá tenés un choque entre el derecho penal norteamericano, que le permite en todo caso hacer este operativo, y la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas es un tratado al cual Estados Unidos adhirió, con lo cual se supone que ese derecho internacional tiene un estatus legal que incluso es más relevante dentro de los Estados Unidos. La Corte Suprema nunca intervino en una cuestión de estas características para ponerle límite a las intervenciones norteamericanas. No pasó con Noriega en Panamá, nadie ve que vaya a pasar con Nicolás Maduro y eventualmente cuando todo esto se discuta, ya hace rato que Maduro va a haber dejado de ser este ejercicio de poder en Venezuela, la gran pregunta ahora es si Delcy Rodríguez efectivamente, como dijo Trump en las últimas horas, está en una cooperación con los Estados Unidos que vaya a significar que hasta acá terminó la operación militar norteamericana en Venezuela. Mientras tanto, mantienen el bloqueo sobre la salida de los buques petroleros de Venezuela para hacerle una especie de ahogo financiero que obligue a Delcy Rodríguez a aceptar las condiciones que le impone el gobierno norteamericano. Todas ellas vinculadas a el reingreso a las compañías petroleras de Estados Unidos a Venezuela. Ninguna de ellas vinculadas ni al llamado de elecciones, ni a que se levante el régimen de excepción, ni que libere los presos políticos, ni que cambien las reglas de la represión sobre la oposición venezolana. Y en el medio de todo esto, no me quiero olvidar, porque es insólito lo que pasó, insólito. El Washington Post, que es uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, publicó un artículo que dice que en realidad uno de los grandes enojos de Trump, por el cual le suelta la mano a María Corina Machado, la líder de la oposición, que no pudo ir a elecciones, pero que es la gran líder de la oposición, es porque ella gana el Premio Nobel de la Paz que tanto había querido Donald Trump. ¿Se acuerdan que después Gianni Infantino le inventa un Premio de la Paz en el medio del sorteo del Mundial para compensar que no había ganado el Premio Nobel de la Paz? Corina Machado ayer finalmente habló, porque hasta ahora no había hablado, dijo que está tremendamente agradecida a lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, que hoy los venezolanos son más libres y que ella está ansiosa porque cree que realmente Trump debió haber ganado el premio Nobel y no ella, y que ella lo quiere compartir con Donald Trump porque le pertenece a Donald Trump, con lo cual parece como realmente una comedia de alguna manera donde Trump se queda sin lo que quería, que era el Premio Nobel de la Paz. Ella siente que efectivamente la están castigando porque se quedó con un premio que en realidad Trump quería y dijo María Corina Machado, estamos muy agradecidos los venezolanos y queremos compartir el premio. Dice que lo llamó a Trump el mismo día que en octubre le dieron el premio y que está ansiosa por volver a hablar con él para decirle que el Premio Nobel de la Paz también es de Donald Trump.
8:18 de la mañana, eso es Par Mil de Dividido sonando de acá en más, con la puesta en el aire estos días, Lucía Méndez, la técnica Le López, Joaquín Alrique en audios, coordinación de Martín Fernández Madero, producción Manu Crígel, Sofía Verón, redes sociales Delphi Carmona. Bueno, sigue la novela de Villa. Sigue la novela de Villa, va a ser la novela de verano, María. ¿Sí? El tema de Villa, sí, porque ayer durante el día las informaciones que llevaban desde San Martín de los Andes, donde River está haciendo la pretemporada, es que el Millonero se bajaba de adquirir a Villa porque no se habían puesto de acuerdo en los montos con Independiente Rivadavia. River hizo una oferta y la respuesta de Independiente Rivadavia fue que le pidió el triple. Por lo tanto dijeron, no, hasta acá llegamos. River está este año, a diferencia del pasado, mucho más austero y con mucho menos presupuesto para gastar en incorporaciones para no hacer la locura que hizo el año pasado y que tan mal le fue al equipo millonario. Por eso la oferta fue poca por lo que significó Villa el año pasado en el fútbol argentino, pidió el triple Independiente Rivadavia. Pero ¿qué pasó? Cuando las noticias dieron a entender de que River se bajaba la operación, Villa anoche salió a hablar en un medio y esto fue lo que decía con respecto al interés de River con él. Y bueno, yo con mi representante hemos tomado la decisión pues como le dije a él que sí, y que me gustaría jugar en River y bueno, esperemos ya que como el presidente se pongan de acuerdo las partes, ¿no? Soy un tipo que soy muy fuerte en la cabeza y bueno, si me llama, mañana mismo viajo, no tengo problema y encima nada más orgulloso de jugar al lado de Juanfer, que para mí mi hermano que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, así que sería un honor jugar al lado de él, ¿no? Si me llama es por Gallardo, obviamente, por el técnico de River, y Juanfer habla de Juanfer Quintero, colombiano que juega en River. Así que veremos qué pasa. Yo creo que si hay buena voluntad de todas las partes se va a terminar llegando a un acuerdo, a pesar de, como hablamos antes, María, de que ayer hubo un comunicado del sector femenino de River en contra de la llegada de Villa por todo lo que ya conocemos. Así que veremos cómo sigue la historia. River va a jugar su primer amistoso de pretemporada el próximo domingo en Uruguay frente a Millonarios, el equipo que después va a jugar el jueves que viene a la Bombonera frente a Boca en esta serie de Río de la Plata, que son amistosos que juegan distintos equipos del continente en Uruguay. 8:21 de la mañana, saludo a Patricia Burret, senadora nacional, ex ministra de Seguridad, ex candidata a la presidencia. ¿Qué tal, Patricia? Buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, Argentina es de los pocos países que en el mundo que aprobó la incursión militar o la extracción de Maduro de Venezuela. Sí, por supuesto, porque nosotros consideramos que cuando hay un delincuente, un jefe de una organización narcocriminal, en este caso de dos, diría, una de manera directa, Los Sol, el cartel de Los Soles, y otra de una manera indirecta, el Tren de Aragua, y que ha utilizado ese poder narco para destruir toda la economía formal que tenía Venezuela, dominar un pueblo y generar una dictadura que ha intentado tener una expansión por todo el continente. Tanto se vio esto con los 32 cubanos muertos en la incursión de los grupos especiales de Estados Unidos. Lo que se hace ahí es utilizar la metodología de la justicia, como cuando Estados Unidos fue a buscar a los miembros de la FIFA que estaban en Suiza en una reunión, luego de enterarse de que estaban rodeados de un proceso de corrupción, o cuando se dieron procesos como los de Saddam Hussein o los de Gaddafi. También tenemos procesos inversos, por ejemplo, Argentina, que nunca, por sus condiciones militares, porque no tiene esa misma condición militar, nunca pudo ir a buscar, ahora hay juicio en ausencia, tenemos una figura nueva, nunca pudo ir a buscar a los iraníes responsables directos del ataque a la AMIA y a la Embajada de Israel. Así que creo que esto es un dato policial, no es una incursión militar, es una incursión policial que tiene como objetivo buscar a un prófugo que no se presenta a la justicia norteamericana. Que esto tiene connotaciones políticas, no lo dudo. Ahora, hasta ahora, el proceso de transición es un proceso de transición, te diría, incierto, donde no ha habido una injerencia en la lógica política y sí ha habido una injerencia en la captura de este señor, que no es el único que tiene esta captura. Hay varios más en
Bueno, la propia presidenta que asumió ahora tiene sanciones, pero Donald Trump dijo que están negociando con ella. Pero a ver, esa es la línea argumental, estamos charlando con Patricia Burre, ¿no? Del gobierno norteamericano. Es decir, esta operación militar actuaron como auxiliares de nuestro Poder Judicial y fueron a buscar esa es mi argumentación. No, pero coincide, no lo digo, Okay. lo que quiero decir es coincidente con la argumentación. Sí. Escuchábamos hace un ratito, de hecho, lo que planteaba ayer el embajador de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un poco esto. Muchos le plantean que además Estados Unidos es firmante del Tratado de las Naciones Unidas, por lo cual que ese tratado tiene rango constitucional en los Estados Unidos y ahí tiene que ver con, bueno, otras normas del derecho internacional que sí entran en colisión claramente con entrar a un tercer país y por más que sea un dictador, es una persona que tiene inmunidad en tanto líder de un jefe de Estado. Sí, desde esa perspectiva tradicional, políticamente correcta que tienen las Naciones Unidas, que por eso no han incursionado en absolutamente ningún lugar y han tenido una política totalmente de dejar hacer, ¿no? De dejar hacer y después actuar con tribunales, como ha pasado en tantos conflictos brutales, ¿no? Como pasó en Croacia y Serbia, como pasó con los Tutsis y los Hutus, es decir, situaciones que llegaron a los límites totales de la destrucción de la humanidad en las que las Naciones Unidas no se metieron. Pero yo quiero apelar a lo que fue el nacimiento de las Naciones Unidas. ¿Qué fue? Fue no repetir la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero... No repetir la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿alguien critica la incursión que hizo Inglaterra, fundamentalmente, Estados Unidos y los países aliados frente a lo que significaba el avance de los nazis en el mundo? Que si hubiéramos seguido la teoría Chamberlain y no la teoría Churchill, estaríamos, no sé ahora a esta altura del partido en que estaríamos, pero inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial estaríamos en un mundo nazi. Entonces hay momentos en los que Patricia, sí, está bien, pero asumamos que también la creación de las Naciones Unidas fue decir un mundo multilateral, no decide uno solo dónde entro y dónde no, porque por ejemplo a Corea del Norte no entra, o sea, por decir un ejemplo. Entonces, esto no es una incursión militar, esto es una incursión policial. Fíjate que la que lo captura, es decir, a ver... Pero después dice Trump que ellos están a cargo y que la condición para no hacer una segunda incursión militar es que el gobierno actual le dé todo lo que ellos quieren en materia de explotación petrolera, de recursos de explotación petrolera, y que si no, va a haber una segunda incursión militar. Con Maduro ya está ante los tribunales de Nueva York. ¿No yo creo que la dictadura, digamos, cuando nosotros tenemos incursiones de este tipo en otros lugares, si el dictador nos parece un dictador amable, se critica, y si no nos parece amable no se critica. Porque, por ejemplo, nadie criticó el hecho de que a Pinochet lo llevaran a Chile y lo extrajeran de Inglaterra y se lo llevaran a Chile. Ya no era no era importa, senador, no importa. creo, en ese momento. Sí, era senador. Era senador. Es decir, a ver, el tema es en qué mundo queremos vivir. Y nosotros queremos vivir en un mundo libre de dictaduras. Porque las dictaduras, y lo vemos en Medio Oriente, y lo vemos en Corea, como vos acabas de decir, las dictaduras lo que hacen es destruir las posibilidades de los pueblos de desarrollarse en paz y en libertad. Maduro y el régimen de Maduro no era un régimen que solamente trabajaba fronteras adentro. Lo vimos, tiene fuerzas Quds, que son las fuerzas que atacaron a la Argentina y destruyeron la AMIA y la Embajada de Israel. Tiene fuerzas cubanas, que son las fuerzas que ahí las vimos haciéndole el primer cordón de seguridad. La injerencia que tenían, hay que hablar con el presidente boliviano para que cuente cómo es la injerencia de Irán dentro de lo que es Bolivia y por qué Bolivia tomó junto con Argentina y otros países latinoamericanos la posición que tomamos. Es decir, que es una dictadura que financió partidos políticos. En el caso de la Argentina está probado que financió a partidos políticos. En la Argentina está reclamado Antonini por Wilson. de lesa humanidad.
Antonini Wilson y varios más. Pero eso Acordate- suponiendo que el propósito sea un... Ay, se nos cortó. se Estamos cortó. charlando con Patricia Bullrich, la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, sobre la incursión norteamericana en Venezuela. Hace rato que la venimos tratando de conversar con ella. Sí. No, lo bien. que tienen es lo que explica la senadora, esta idea de, bueno, es la justicia norteamericana, no fue una incursión militar, a pesar de haber utilizado... No, fuerzas militares supuestamente como auxiliar. ¿No está Patricia Bullrich nuevamente en línea? Decía Patricia que asumiendo todo esto, algo que yo me parece que no está pasando, que es que el propósito sea un cambio de régimen. Después podemos discutir si Estados Unidos puede decidir unilateralmente qué dictadores echa. Pero no es el propósito de Donald Trump un cambio de régimen, no pronunció nunca la palabra democracia, no le han exigido a Rodríguez que levante el estado de excepción, no le han exigido que libere a los presos políticos, no le han exigido que deje de reprimir a la libertad de prensa. Ayer hubo arrestos de periodistas mismo en Venezuela y el propio Trump ha dicho que no piensan llamar a elecciones en las últimas horas y que lo que quieren hacer es negociar con Rodríguez el acceso a los recursos petroleros venezolanos. Yo no creo en esa teoría. No creo en esa teoría. Pero es lo que no dice creo Trump. Bueno, yo no creo que sea un tema económico. Ya lo probó Juan González cuando Biden era presidente. Yo tuve una discusión muy fuerte con Juan González cuando Juan González decía que lo único que les interesaba era abastecerse de petróleo por la guerra de Ucrania-Rusia, que cortaba el petróleo ruso que abastecía a Europa. ¿Juan González, el periodista? No, Juan González, el que era... el que era, con razón, no me perdí, el que era el asesor para América Latina en el gobierno de Biden. Claro, Ahí va. Exactamente. Ahí está. Yo tuve una fuerte discusión con él sobre qué significaba, digamos, hacer una negociación económica. Yo creo que acá lo que hay es, desde una perspectiva de análisis, porque tenemos que imaginarnos qué es lo que va a pasar. Pero lo Yo creo dice que acá Trump, dice, hay nosotros queremos el petróleo, es nuestro. Dice, Está bien, pero te quiero plantear mi mirada. A ver, sí. mi mirada es que acá hay un régimen en el que vos podés tener dos salidas. Una es con sangre y otra es con tiempo, ¿no? Creo que lo decía Perón. Si nosotros si acá se va a una incursión donde inclusive pueden participar países latinoamericanos con zonas de paz y demás, eso termina en un desastre. ¿Por qué? Porque es un país cuyas Fuerzas Armadas no hicieron nada después de que se lo llevaron a Maduro. Los policías tampoco. Los colectivos están todos armados. La oposición está fuera del país. Entonces, sí. Es como un sistema cerrado, ¿no? No tuvo una implosión como uno se puede recordar el caso de Ceausescu o el caso de tirando las estatuas de los dictadores, tanto Stalin como en Egipto. Es decir, hubo como un silencio. Es decir, que es una realidad en la que hay como un status quo y que nadie se anima demasiado a tocar ese status quo. Entonces yo creo que acá va a haber un proceso complejo. No sé cuánto tiempo va a estar Daisy Rodríguez y su hermano. Creo que acá viene un proceso de democratización y de pacificación, y también viene un proceso de libertad. Creo que no es de un día para otro, porque las condiciones ya se aprendieron en varios países, con la primavera árabe, que terminaron viniendo peores, o con el caso de Afganistán, que terminaron viniendo los talibanes y de un día para otro tomaron el país después de casi 20 años de incursión norteamericana. Entonces, me parece que acá hay como decir, bueno, vamos por los criminales, vamos por los narcocriminales y paramos para ver cómo se arma o cómo se construye un modelo democrático. Pensar que vos ibas a hacerlo de un día para otro, yo creo que elegías el camino del baño de sangre, de la guerra civil. No, yo entiendo, además es no el cierto, camino digo, del a ver, tiempo. con 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, gran parte de esa presión la ha perdido, los intentos para hacerlo vía negociación, bueno, sobre todo la última elección, además que se suponía que si perdía iba a aceptar el resultado, cosa que tampoco hizo Nicolás Maduro. Ahora, me parece bastante que el cambio de régimen no es el objetivo de Trump, que lo ha dicho y que con toda claridad dijo que quiere el petróleo. Hay que darle tiempo. Pero pidió Hay que el darle petróleo, tiempo. dijo. Yo no creo que...
pero que yo no creo que sea por el petróleo. La verdad que me parece que, a ver, que la principal reserva de petróleo haya sido destruida, desarmada, inclusive hay intereses argentinos. Sabés que Techint estaba en Venezuela y la fábrica de caña sin costura se le hicieron bosta, se la destruyeron. ¿Por qué? Porque toman todo y todo lo destruyen. Entonces, digamos, yo sinceramente creo en otra idea, creo en una idea en la que objetivamente acá va a haber un proceso de transición que es complejo, que no es de un día para otro sacar un gobierno que tenía todo dominado y poner otro gobierno, que es lo que todos nos hubiera gustado, que hoy estuviera Edmundo González a cargo del gobierno, es lo que todos hubiéramos... Pero me parece que esto es un proceso bastante más complejo, aunque la palabra complejo puede ser muy generalista y no decir nada, pero bastante más complejo en el sentido de que hubo una sociedad que se llevaron al presidente y no pasó nada, como en todos los procesos, digamos, de disrupción, de revolución, donde volteaban las estatuas de los famosos héroes, es decir, acá no pasó nada. Entonces, acá hay algo que está metido en el medio y que yo creo que además para nosotros es muy peligroso, y para la Argentina especialmente, es la presencia de Irán, de Cuba se vio, pero de Irán en el medio de todo este proceso. Es decir, la incursión de ese mundo en el mundo latinoamericano. Yo creo que para nosotros, digamos, que el mundo latinoamericano sea un mundo latinoamericano y no con esa injerencia, o americano, y no con esa injerencia que teníamos de fuerzas terroristas, como nos sucedió a nosotros en la Argentina, me parece que es también un punto que se ha discutido poco y que hay que tenerlo en cuenta, porque son fuerzas que ahí vimos a los cubanos, son capaces de dar los cubanos están en un momento bastante frágil. Maduro, sí, eran 32 del círculo de Maduro que fueron... pero es impresionante eso, María, ¿no? Que hayan muerto 32 cubanos y ningún venezolano. No, se supone que son 80. Lo que pasa es que el régimen venezolano no está informando a los muertos. Se supone que en total fueron 80, los cuales bien, 32 fueron... No, pero lo que te quiero decir es alrededor del presidente. Sí, eso, muy cerca, sí. Digamos, hablamos de una extracción de Maduro y no hablamos del copamiento que tenía como país. Bueno, en realidad que hoy es bastante frágil cubano, en realidad al revés, digamos, Cuba tiene una enorme dependencia del petróleo venezolano, hay que ver cuánto aguanta sin el petróleo venezolano. Por eso. Entonces, a ver, el petróleo venezolano, digamos, ¿quién criticó la injerencia de Cuba en el petróleo venezolano? Yo escuché pocas voces. Entonces ahora... No, bueno, está bien, convengamos que Estados Unidos es un... llevar el petróleo. Ahora, ¿y el bueno, petróleo pero lo dice Trump. Los cubanos? Pero si no es de... No, se lo vendían en teoría. Pero bueno, estamos charlando con Patricia. No se lo vendían, se lo regalaban. Bueno. Se lo vendían a un dólar. Sí. Eso no es venderlo. Eso que yo te diga, mira... Bueno, pero en todo caso es una decisión soberana de un país como le da dólares a Estados Unidos a la Argentina para que venda. Digo, si hablamos de injerencias en materias internas... Bueno, pero eso no es una venta. Eso es... a ver, en el caso argentino, si queremos mezclar estos temas, la compra de bonos hoy a Estados Unidos le dio réditos porque los bonos argentinos terminaron generando réditos, es decir, no fue una pérdida. Pero compró bonos Estados Unidos porque nunca no quedó muy... Yo lo digo realmente, no sé qué pasó. ¿No? Bueno, qué bueno que hayan por primera vez en la historia comprado bonos argentinos y que hayamos pasado, bueno, si somos países emergentes van a comprar bonos argentinos, pero realmente fue importante. Pero no mezclemos eso, sino... si querés una cosa, estamos charlando con Patricia Bullrich. Una cosa que sí se habló mucho de la manifestación, que a mí me parece muy saludable, pero había, me parece, sí una contradicción entre que la ministra de Seguridad, que aplica el protocolo, participó de una reunión, de una manifestación de venezolanos en el Obelisco, que para mí no tiene nada de malo, pero ahí había mucha calle cortada y no hubo aplicación del protocolo. No había calle. Primero, yo no soy ministra de Seguridad, soy senadora. Bueno, pues se supone que la doctrina Bullrich, ahora charlamos de la cuestión judicial, pero se supone que perdura. Perfecto. Segundo, no había una persona en la calle. Ni una. Estaban todos en la plaza. ¿Estaban todos arriba de la plaza? Yo vi una imagen, ¿o me equivoco? A la noche. Me parece que eso fue de día, la noche anterior. La noche anterior, yo no estaba en Buenos Aires.
no vi la manifestación. Estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no sé lo que pasó, pero el día que cuando yo fui, inclusive los agentes de la Ciudad de Buenos Aires les pedimos que hagan un cordón para que nadie salga a la calle. Yo hago cumplir el protocolo y soy coherente. El protocolo ahora está cuestionado, se fue declarado inconstitucional por un juez, ¿no? Sí, pero le dieron paso a la próxima instancia y está vigente. Y ya tuvimos, no sé, infinidad de... Todos los miércoles presentaban una cautelar y todos los miércoles se ganó. ¿Por qué? A ver, porque el protocolo en realidad es un mecanismo de organización de las fuerzas policiales para hacer cesar un delito que ya está en el Código Penal. Con lo cual... Bueno, hay un derecho a protestar, ¿no? Hay una cierta convivencia, a ver cómo conviven esos derechos, ¿no? Pero todo el tiempo hubo derecho a protestar. Sí. Siempre se pudo protestar en determinadas condiciones que no generaran una contradicción con el otro derecho. Y fue un éxito. Yo creo que si hay algo por lo que los argentinos y especialmente los ciudadanos de Buenos Aires y los de todo el país, porque todo el mundo lo veía, agradecen, es haber puesto en marcha un protocolo que liberó a la Ciudad de Buenos Aires de ser una ciudad tomada. Buenos Aires fue durante 20 años una ciudad tomada y nosotros logramos en poco tiempo cambiar eso. Y eso es un éxito impresionante. ¿Eso fue contra el derecho de manifestación? No, hacelo en los límites en los que lo puedes hacer. En la vereda si sos poco, digamos, ordenadamente. Me parece razonable que un orden tenía que tener. Ahora, Patricia, pasó algo grave en el medio de la aplicación del protocolo, que fue lo que pasó estamos charlando con Patricia Bullrich, con Pablo Grillo, el fotoreportero, y después hubo, y esto es de la Ciudad de Buenos Aires, el otro día con bala de goma, una persona que falleció en el procedimiento, la mataron en un procedimiento de la policía de la ciudad, pero eso es la ciudad. Con relación a lo que pasó con Pablo Grillo y el uso de los gases, ¿no hay algún tipo, y por lo que está investigando la justicia además, no hay algún tipo de protocolo que prevenga y que impida que se tiren los gases de una manera en lo que lo hicieron en esa no fue así. Nosotros tenemos todas las, absolutamente, toda la pericia que se hizo y el gas fue tirado de manera correcta. Lo que pasa es que cuando vos tenés una horda que te viene atacando, tirando con lo que tiene, destruyendo todo. Acordate que esa fue la única vez. Pero eso fue en paralelo, no fue para arriba. La justicia procesó al gendarme. O sea, el gendarme está... Bueno, que la justicia lo haya procesado, digamos, y que haya actuado como actuó, es un dato de la justicia. Yo lo que te puedo decir es que yo vi las pericias, conozco las pericias, y las pericias dan que el gendarme tiró de manera correcta. Ni siquiera se sabe qué gendarme tiró. Sí, está ahí la justicia no lo tiene identificado. Sí, citó a alguien en particular, lo tiene imputado, procesado. Lo tiene identificado, pero cuando vos mirás en secuencia, que yo la miré 25 veces, todo, parte por otro lado, a ver, si te están atacando, no, pero el fotógrafo estaba sacando fotos. Sí, pero vos estás con una cantidad de gente que, acordate que ese día fue tan la provocación que fueron las hinchadas de fútbol. Ahora, Patricia, yo pregunto... el orden que los argentinos habíamos conseguido. Pero voy a hacer una pregunta más global, Patricia, con esta idea de que el bueno es bueno... Bueno, pero no me dejas terminar cada vez que quiero hablar. No, dame un respirito para terminar mi frase. Es decir, cuando vos te estaban rompiendo todas las veredas, te estaban rompiendo vidrieras, te estaban agarrando los pedazos de fierro de los carteles, te estaban intentando entrar al Congreso. ¿Qué tenés que hacer? ¿Quedarte quieto? No. A ver, ¿puede haber consecuencias? Sí. Ahora, la Argentina que no tomó medidas por las consecuencias, tuvo durante 25 años las calles tomadas. Nosotros tomamos medidas, tuvimos algún problema, como el caso de Grillo, pero logramos algo muy, muy importante, que fue lograr orden y paz en las calles
de Buenos Aires y del resto del país, porque esto impactó en el Chaco, que era una ciudad tomada, con el Merenciano Sena, asesino, el puente Chipoleti Neuquén y tantos otros puntos. Pero entonces, no puede haber un caso en el que la policía haga algo mal o un gendarme algo mal. pero no puede haber una regulación de decir uno no puede disparar a corta distancia, bala de goma, no puede tirar gas. O sea, la idea es decir, bueno, ahí hubo algo, o sea, consecuencias, que es como un efecto colateral. Sí, no puede pasar, pero no fue ahí. No se puede equivocar nunca un policía, no puede haber casos pero de... ¿cómo no se va a poder equivocar un policía? A ver, ayer lamentablemente un policía que fue a un operativo antidrogas de la policía de la provincia de Buenos Aires, se ve que estaba apuntando hacia un lado y del otro lo salieron y lo masacraron. Puede pasar. ¿Y eso qué es? Uno que puede decir... me refiero a caso de gatillo fácil o el mal uso de las armas, como fue el caso de bueno, Pablo Grillo, me refiero... Ha habido en este año, ha habido algunos casos, este año y el año pasado, ha habido algún caso que se produjo en la provincia de Córdoba y que ha tenido una sanción. Hay casos, por supuesto que hay casos, es decir, siempre hay casos. Y el de Además, Pablo no es uno de esos casos. Desde mi punto de vista, no, porque yo vi todas las pericias y las pericias tiran como tienen que tirar, con la mala suerte que rebota sobre ese marco de hierro hirviendo y con fuego, rebota al ras del piso, casi en vez de rebotar en el piso, rebota ahí y sale como disparado. Es un lamentable problema, pero nadie quiso tirarle a Grillo en la cabeza. Eso no fue así. Además, si vos mirás la distancia, es imposible. Lo que hay que acostumbrarse es que si vos vas con violencia, las fuerzas de seguridad no pueden quedarse cruzadas de brazos, porque eso fue en el mes de diciembre del 2018, donde prácticamente tomaron todo, y después el gobierno quedó totalmente debilitado, y yo era parte de ese gobierno. Entonces, esas cosas no pueden pasar más. No pasan más. Del 2018, la Mauricio Macri, perdón, ahí va. Claro. Bien, sí. Bueno, Patricia Bullrich, senadora nacional, se viene el debate después. Tenemos un montón de temas, así que se repita más seguido esto, porque nos viene, tenemos reforma del Código Penal, reforma laboral para febrero ahí en el Senado, ¿no? Bueno, dale, la reforma laboral y el Código Penal, la reforma de glaciares, tenemos varios temas para discutir, el DNU de inteligencia, hay muchos temas interesantes. Gracias, Patricia, buen día. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Era la ministra ex ministra de Seguridad, actual senadora, presidenta del bloque. Presidenta del bloque de La Libertad Avanza. De La Libertad Avanza en el Senado. 8:46 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Marcha lenta se observa en Panamericana a la altura de la ruta 197 en el Talar y hay congestión, recordemos, en la Richeri desde el peaje de Tapiales del Mercado Central para empalmar con la de Lepiane sentido a la Capital Federal, Avenida General Paz, con marcha lenta a la altura del Parque Sarmiento, sentido al Río de la Plata. Trenes, el San Martín, Retiro Pilar opera con demora y desde el próximo sábado 10 de enero hasta el próximo 28 de febrero, el Mitre Ramal Tigre va a estar interrumpido por obras de mejora y los ramales Mitre y Suárez van a funcionar desde esas cabeceras hasta Belgrano R. El subte funciona con normalidad, María. Muy bien, rutas 12 y 14 desde hoy solo telepeaje me soplan por acá. Bueno, muy bien. Muy bien, gracias Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus comenzó la temporada 2026 con una promo para que tengas un verano soñado. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
8:48 de la mañana y vamos a escuchar la opinión de uno de los periodistas, creo yo, más influyentes en los Estados Unidos en materia de cobertura sobre asuntos de América Latina. Es argentino, vive hace muchos años en Miami, tiene una columna sindicada en distintos medios, se llama Andrés Oppenheimer, lo habrán leído, lo habrán escuchado, y le preguntaba yo a Andrés cómo veía esta operación. Si tuviera que poner un titular, operación militar impecable. Plan político indescifrable. Esta operación militar fue impecable, ¿no? Entraron en Venezuela, algo que parecía muy difícil desde un aspecto militar, considerando que Venezuela tiene defensas antiaéreas. Capturaron a Maduro, se lo llevaron a Nueva York, ya conocemos la historia. Ahora, en la planificación para el día después parece bastante desordenada, si no improvisada, porque, como recordarás, Trump dijo en su conferencia de prensa inmediatamente después de la captura de Maduro que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, iba a colaborar con Estados Unidos, poco más, poco menos, dijo que iba a cumplir sus órdenes, y a las 2 horas apareció Delcy Rodríguez en la televisión estatal venezolana diciendo que no, que Maduro seguía siendo el presidente de Venezuela, que los Estados Unidos había sido condenable, etcétera, etcétera, aunque por la noche le bajó un poco el tono, sacó un comunicado de Delcy Rodríguez diciendo que quiere colaborar por la paz internacional. No dijo colaborar con Estados Unidos, pero sí dijo algo así como que quiere trabajar con Estados Unidos en pos de la paz entre ambos países, una cosa así. Pero sigue llamándolo a Maduro presidente de Venezuela. Entonces, resumiendo, la operación militar fue impecable, pero el plan político es indescifrable o inexistente. Bueno, de hecho, en las últimas horas Trump dijo que está en conversaciones con Rodríguez, que ya ha jurado como presidenta provisoria, sin plazo. Dijo Trump, los plazos que estima Trump de duración de la presidencia tienen que ver, no habla, porque ni siquiera habla de llamar a elecciones, pero lo que está calculando es cuánto tiempo les va a demorar reconstruir volver a elevar el ritmo de producción de barriles de petróleo de Venezuela. Y calculó que las empresas norteamericanas necesitan 18 meses o quizás algo menos para hacer esa tarea que para Trump es la tarea primordial, ¿no? Sí. En ese contacto también yo le preguntaba a Andrés acerca de esta nueva doctrina Monroe, Donroe la llama Trump, que es América para los americanos. Les contaba a las 8 esta imagen impactante, ¿no? De la Secretaría de Estado, el Secretaría de Estado, Departamento de Estado, el Departamento de Estado, como la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se llama acá, donde vemos a Trump así muy imperial y dice our en rojo, nuestro, our hemisphere, nuestro, el Western Hemisphere, como le llaman ellos al continente americano, dentro de lo que es el organigrama del Fondo Monetario, incluso del Departamento de Estado, lo que es el continente americano se llama Western Hemisphere, ¿no? Y ahí dice nuestro continente, ¿no? Listo. Acá mando yo. Acá aparece el fin, que nosotros estamos acostumbrados a ver a los tweets del gobierno nacional cuando ponen algo y dicen fin, bueno, es más o menos lo mismo. Fin, esto es mío, fin. Es de verdad es una vuelta a un imperialismo muy desnudo, ¿no? Muy y respecto además de, no hay, todavía sigue sin decir la palabra democracia, Trump. Hablamos de eso también con Andrés. Pero fíjate, seguimos en la conversación con Andrés Oppenheimer, yo le preguntaba por el tema de esta nueva doctrina Donroe. Yo creo que esto le va a dar munición a la izquierda para en el futuro revivir todas sus consignas, todas sus banderas contra Estados Unidos. Y creo al mismo tiempo que también es en parte culpa de América Latina. ¿Dónde estaba Brasil? ¿Dónde estaba Colombia? ¿Dónde estaba el gobierno kirchnerista cuando Maduro se robaba elecciones, asesinaba a miles y miles de opositores políticos? O sea, no ejercieron la presión que tendrían que haber ejercido para que Maduro respete las reglas democráticas y para que hubiera una restauración democrática en Venezuela. Entonces, yo creo que ambas cosas que te acabo de decir van a pasar. La izquierda va a reavivar, no ahora, porque la izquierda en América Latina y en todo el mundo está en la lona ahora, pero la historia va y viene, vos lo sabés muy bien.
el péndulo va para un lado y para el otro, y esto obviamente, y sobre todo la crudeza con la que habló Trump sobre su intención de quedarse con el petróleo de Venezuela, van a ser usadas dentro de pocos o algunos años seguramente para revivir toda la narrativa antiestadounidense en América Latina. Pero a su vez la derecha va a decir, bueno, y estos gobiernos de izquierda y progres de América Latina fueron cómplices de la peor dictadura, de la dictadura más sanguinaria que según las Naciones Unidas fue responsable de miles y miles de ejecuciones extrajudiciales, y la presión, repito, de países como Colombia, como Brasil, especialmente el gobierno de Lula, países que realmente tenían una influencia sobre Maduro, fue blandísima. Así que acá hay culpas para repartir, María. Fue el gran drama, el exilio venezolano, ¿no? También Sí. Los 7 millones de venezolanos expulsados de su propio país. Lo que pasa es que Lula el último intento fue la última elección, Sí. donde Maduro se había comprometido a que si perdía la elección se iba. Perdió la elección y se robó la elección. Sí, ¿no? claramente hay un fracaso de la diplomacia internacional. El caso de Venezuela es un fracaso de la diplomacia. Sí, de los países latinoamericanos, ¿no? De presionar sobre Venezuela y además, bueno, esta incapacidad, eso lo hemos hablado del kirchnerismo, es decir, que de llamar dictadura a lo que es una dictadura. Cristina Fernández Kirchner, de hecho, en su tuit decía, te puede gustar o no el gobierno de Venezuela, ¿no? Pero no corresponde la incursión de estas características, una violación a la soberanía de Venezuela y demás. Bueno, y por último hablábamos también con Andrés sobre yo le decía, bueno, pero finalmente no aparece la palabra democracia. Las intervenciones últimas habían sido, en todo caso, en nombre de la democracia, ¿no? O sea, en la década del 70 Estados Unidos intervenía en América Latina propiciando golpes militares en nombre de expulsar al comunismo ante la amenaza de las guerrillas, algunas de ellas entrenadas en Cuba y demás. Esa fue la última gran ola de intervencionismo en la década del 70, en un contexto de Guerra Fría, que era el momento en el cual, bueno, este continente es nuestro y un poco la anomalía siempre fue Cuba, que todavía persiste. Cuba es como una cosa fuera de su tiempo respecto de la persistencia del régimen cubano ahora. Pero el 70 después vino la extracción en realidad con una invasión que significó una operación terrestre grande en el caso de Panamá, y ahora viene esta nueva doctrina que no tiene que ver con promover la democracia como finalidad en el hemisferio americano, sino con garantizar los intereses de los Estados Unidos y la seguridad de los Estados Unidos. O sea, prevenir aquello que Trump entiende que tiene que ver con amenazas internas, la migración, el narcotráfico, y garantizar la seguridad económica de Estados Unidos a través de garantizar el acceso a determinados recursos y que no sean explotados por terceros países, particularmente por China. En ese contexto yo le decía a Andrés, bueno, este cambio de doctrina donde la democracia no tiene como finalidad en ningún momento como justificación de la intervención norteamericana. Efectivamente, en la conferencia de prensa, Trump no habló de democracia. Yo lo busqué 2 veces porque me costó creerlo, María. Pregunté 2 veces en buscadores de inteligencia artificial para ver si por ahí no la escuché, pero la palabra democracia no la mencionó. Habló constantemente de petróleo, habló constantemente de narcotráfico, habló de inmigración, pero no mencionó la palabra democracia. Y cuando le preguntaron anoche, justo habló Trump con la prensa, cuando yo estaba en el aire en CNN, hablando sobre todo esto, y también le preguntaron sobre democracia y la respuesta de él fue sobre petróleo. De manera que yo creo, María, que acá hay un error del gobierno de Trump en no meter a María Corina Machado y la oposición venezolana en la mesa, porque obviamente va a tener que trabajar con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, pero creo que no poner a la oposición venezolana, que según las actas de la votación que mostró la propia oposición venezolana, arrasó en las elecciones del 2024, en el fraude electoral de Maduro, creo que no ponerlos en la mesa hoy por hoy es un error.
Bueno, y mientras tanto, hablando de María Corina Machado, no se había pronunciado hasta ayer, momento en el cual el Washington Post, un diario muy prestigioso de los Estados Unidos, había publicado que una de las razones por las cuales Trump se empezó a alejar de María Corina Machado tenía que ver con que se fastidió, pues se quedó con el Premio Nobel de la Paz que él quería. Uno tiende a pensar, bueno, un presidente no se va a dejar mover por estas cuestiones. Pero se ve que María Corina Machado lo tomó seriamente porque dijo que lo quiere hablar rápidamente con Trump para darle el Premio Nobel de la Paz o compartirlo con él porque cree que se lo merece Trump. Quiero ser muy clara. En el momento mismo que yo me enteré que me habían dado el premio, se lo dediqué a Trump. Porque yo realmente creía que lo merecía Trump. Y muchísima gente creía que era imposible que Trump lograra lo que acaba de lograr en Venezuela. Creo que lo merece. Mucho más ahora. Acaba de demostrarle al mundo que lo merece. January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. Va a quedar en la historia el 3 de enero como el día en que la justicia derrotó a una tiranía. And it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity. Y esto no es solamente importante para los venezolanos, sino que es fundamental para la humanidad. Entonces, en un momento el periodista medio perplejo le dice, pero usted le va a dar el premio a Trump, y dice, yo se lo quiero compartir, no volví a hablar con Trump, pero yo creo que porque no es mío, es de la gente de Venezuela y lo quiero compartir con Donald Trump. Así que Corina Machado dice, más vale, le doy el premio rápido a Trump, si no se lo da Gianni Infantino, igual que ya le inventó el premio Nobel, ¿no? 9 de la mañana. Presenta el clima en Europa. ¿Cómo le va, José Bianco? Hola, José. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Hola, José. Bueno, arranco por lo que no está bien, que es la Patagonia. ¿Qué pasó? Ayer les adelantaba que tenían, todos los que piensen en ir a ese lugar paradisíaco, tienen una responsabilidad, que es el cuidado del fuego, evitar el comienzo del fuego, porque ya tenemos que hablar de lo que ayer era un aviso, hoy una confirmación, que es fuego por muchos sectores del noroeste de la Patagonia. Si estás por ir, tranquilo, son lugares pequeños en donde la gente ya está combatiendo el fuego. No es que si tenés que ir, entonces tu estadía, no se piensa en Bariloche, es que peligra por el fuego. No, siempre son sectores pequeños en donde están ya combatiendo el fuego, por ejemplo, en el lago de Puyén. Ese es el incendio del puerto de La Patriada, en cercanías de Bariloche también. En las 3 provincias que les mencionábamos ayer tenían peligro alto de incendio y calor, hoy tienen fuego. Neuquén, Río Negro y Chubut. Y de acá a una semana van a tener nada de lluvia prácticamente hasta el domingo que viene, que tampoco es creíble un horizonte tan lejano, y calor de 27, 28, 29 grados. Así que mala situación para el noroeste de la Patagonia en la época en la que generalmente el peligro de incendio está alto. Ya tenemos incendios confirmados. Bien. Eso es lo malo. Sí. Lo bueno es que hoy tenemos un gran día por delante en la ciudad de Buenos Aires para vestirse con ropa clara. Muy bien. Muy bien, buena decisión tomaste. Los dos de blanco, David y yo. Sí, en cambio con Mariano Almada nos vestimos de negro. Sí, Harry también. Pero te puedo decir algo, eso más cuando estás en la calle todo el día que te da el sol para estar. Si estás en lugares ahí cerrados no pasa nada. Yo me voy a correr ahora. Claro, ¿viste? Nosotros podemos encerrarnos, pero los que, como bien dice Mariano, tiene que ver con la absorción de la radiación del sol. Así que a vestirse con ropa clara. Veo también nuestro productor que está completamente de negro. Sí. Porque pero vamos a tener 31 grados. Pero bueno, en los casos más extremos sí hay mucha diferencia. A veces está 10, 15, 20 grados arriba la temperatura de la ropa oscura de la ropa clara. Hay colores que no sé, perdón, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Colores que no sé si califican como claros o como oscuros. Sí. El verde, por ejemplo. Bueno, es oscuro. pero probablemente absorba más que el blanco y menos que el negro. Ok. Bueno, es un gris. ¿El amarillo?
Lo mismo, todo. El blanco es el que menos absorbe, blanco. el negro es el que más absorbe. Claro, el blanco Todo lo sería del medio, lo lo más mejor. todo el medio. Sí, hoy 31 sos grados con daltónico? sol. Hoy 31 grados con sol, mañana lluvia. Mañana podemos tener algunos chaparrones ¿Y en baja la la tarde. temperatura? Un poquito baja Me la encanta, temperatura. a mí está perfecto. ¿Menos de cuánto era, María? ¿32? Menos de 32. Esta semana entonces vas a estar Bien. confortable toda la Eso. semana y recuerden, el fin de semana, No. viernes a la noche inestable, No. puede Sí. llover, sábado hasta las No. 5 o 6 de la tarde también inestable, ciclogénesis. El ciclón que se va a formar el sábado, que va a dejar inestabilidad y lluvia para nosotros, complicaciones en el norte del país, de eso vamos a hablar mañana. Ok. Y un domingo perfecto, como si acá no hubiese pasado nada. Hermoso. De pileta. Muy bien. Espectacular. Bien. Inviten, ¿eh? Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, María? Muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, acá saludando con el calor oscuro de mi vestimenta. Pero la calle está húmeda, se transpira. ¿Se transpira? ¿Está ¿Ah, sí? húmedo afuera? Yo Tengo que ir a caminé, yo correr. caminé el triple de lo que tendría que haber caminado, yo vengo caminando al trabajo, Sí. pero cuando estaba llegando a 2 cuadras de la radio me di cuenta que me había olvidado el regalo del día del amigo invisible. Mi miedo. Nosotros hacemos ayer. amigo invisible. ¿En dónde? Hoy, acá. Acá. Por Reyes Magos. Ah, van a hacer una... ¿Cómo le agarró María? ¿Eh? Un FOMO le agarró, se quedó afuera. Van a ser el amigo invisible de Reyes Magos. Ok. Hacemos, sí. No lo puede creer que ella Gente no está. adulta. Ahora ponemos los zapatitos Sí. por allá cerca del árbol. Pero Yo porque. ya guardé el árbol. Pero había mucho, nos No, llamaron pero los todavía no. niños hoy que había hubo muchos Reyes Magos. Sí. Te digo, ¿Ah, sí? se Sí. portaron bien los Reyes Magos. No, Con siempre los devaluados. niños. ¿Qué? Siempre Sí. devaluados. Muy. Yo siempre recibí alfajores. Y estaba ¿Qué pensando hicieron? ¿Un dónde. sorteo y se atribuyeron? Sí. Ah. Que cada uno, a cada uno le tocó ahora? a cada uno le tocó un compañero y todos teníamos que traer un regalo para ese compañero. Y bueno, yo vengo con un muy mal antecedente porque el año pasado me tocó Ari Hergot y soy el único que se olvidó de comprar regalo. Sí. ¿A todos los Pero- años hacen el amigo invisible? sí, ¿No? de Reyes. Bueno, Enero, ¿no? Sí, ok. no sé cuántos años serán, 4, Bueno. ponele, Ah, pero ok, ponele. ok, pero no es el Todos. primer año. No. Ah, ok. Es que estamos queriendo instalar una tradición. Ok, pero bueno. cuesta. Si lo lograremos o no, no se No sabe. cooperaste mucho el año pasado. No, el año pasado me la mandé fuerte, el año pasado estuve mal. Decí que Ari es una persona, de todas las que me podían tocar, es la menos grave. Pobre, me, claro. me llegaba a tocar Delfina Carmona, por ejemplo, y era una El tragedia. amigo invisible me Parece parece una que hay que zanja. poner un precio. Sí, tipo, Sí, hay un techo. Ah, Hay un tope. Hay un techo de $50.000. No, es un poquito más bajo. no, el piso. ¿Cómo el se punto elige? es- No, 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 ¿Cómo para se mí elige? tiene que haber piso, porque si no muy... Departamento en Boedo. No, el piso. Una prenda de una así. No, tiene que ser un regalo simpático pero inútil. simpático. Claro. pero Sí, porque si no llegan los que. Es muy útil. Los que regalan cosas como Medias. impersonales, como, claro, ropa, libros. Sí. No, un libro no, No. es super... No te Las lo... No es medias no simpático son. pero inútil. Es un regalo. Si querés regalar un libro a alguien, regáláselo. Y me parece muy bien. Yo regalo muchos libros y me encanta que me regalen libros. Entonces... No es para el amigo invisible. No es útil. El amigo invisible es un regalo medio boludo. Tiene que ser algo gracioso, simpático. Ok. Ah, hay un Capaz te tope. toca a alguien que no le gustan los libros. pero hay un tope de No, dinero. Tope bueno. máximo. Se supone ¿Cuánto? que sabes. Yo no sé. Yo no voy a sé, hacer vos que sabés lo lo que diga. sabés. Para mí hay que poner piso. ¿Cuánto porque- me les pondrías de tope, No, ¿cómo María? piso? Piso mínimo. Porque si No, piso No, es la... ¿cómo piso? para mí Top, tiene que haber techo. piso. Piso es el ingenio. Techo O sea, hay que poner, claro. Ah, bueno. puede ok. ser que con 2 palitos vos hagas muy Puede ser- feliz a alguien. Puede ser gratis si lo tenías 2 en tu palitos casa. me refiero a algo simbólico, no 2 palitos. Dos palitos chinos. Con dos A mí me palitos. hace palitos bastante chinos. feliz con 2 palitos. Me voy a- La Navidad, hay familias que numerosas, sobre todo, que van a la Navidad con el amigo invisible, el Sí. Papá Noel Sí, invisible. sí. Cuando hay sería en mucha este gente, caso. sobre todo. Cuando hay Sí. mucha gente. Cuando hay mucha gente y no da para comprar para todos, ¿entendés? Porque Sí. yo tengo una familia de 30 personas, no voy a comprar Exacto. 30 regalos. Entonces, Claro. bueno, haces los nenes y a los nenes se les regala mucho. Sí, Que ahí, Papá Noel se encarga. ahí pones un corte etario. Ok. Cuando tenés muchos Sí, no son- sobrnos y qué Sí. sé yo, metes un ¿Cuál es corte. el corte etario? ¿Por Para qué? mí, el ¿Por qué co- marginás al de 13? El David Cayón? corte etario es 16, 17 años. Ahí, Ah, ahí lo metes en el amigo Te invisible. fuiste bastante grande. Sí, ahí ya lo metes en el amigo invisible. No. Bueno,
Lo que pasa es que para mí es cuando se independizan de las casas, que eso pasa cada vez más tarde. No, pero eso es a los 35 años, María. Claro. No, claro. Claro. No, porque, o sea, cuando todavía viven con los padres, para mí son hijos todavía mucho. Lo que pasa es que ese es un Pero- periodo de la vida que se está alargando un poco. Pero les corresponde Papá Noel hasta los 25, 26 Pero pará, años. ponele. una cosa, Sí. pero pará, una cosa es que vos le regales a tus hijos. Sí. Aunque tengan 25 años. Sí. Pero cuando vos vas a una Navidad, ponele que es la familia numerosa, que aparecen los Sí. tíos, que Nosotros yo, somos 4. no lo vas a meter a los pobres tíos en ese lugar, entonces entra el Sí, amigo no, invisible. nosotros sí, no, nosotros somos 4 hermanos y los sobrinos ya están en los 20 y picos, pero los sobrinos todavía están en la categoría niños. Que vayan a laburar. Sí. Para mí, después de los 14 años, ya es como toma plata, comprarte lo que te gusta. Buah. pero Pero después de los es una tradición, el regalo papá no es una tradición que ¿Está no tiene blanqueando? edad. Claro, total. Nosotros Van a abrir el regalo. Sobre envuelto bajo el arbolito que diga, comprate lo que te guste. Ese regalado Están locos. Hoy es día de rosca también, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Rosca de Reyes. Rosca de Reyes. El Congreso. No entiendo, ¿cuál es la diferencia Además. entre la rosca? ¿Cuál es la La diferencia rosca entre la rosca política. de Reyes y la rosca de Pascua? Creo que el huevo. El Creo que huevo. La rosca de Pascua No, es el huevo. sí, el huevo. Es la única diferencia, o sea, las dos En son Pascua crema va con el pastelera, huevo son y en iguales. Reyes sin el huevo. No sé si hay más, se puede averiguar con algún especialista. ¿Solo el huevo? grita la gente. Pero, Sí. sí, Son el huevo iguales, seguro, lo que no crema sé si aparte pastelera. del huevo hay otra cosa. Mira. ¿No? ¿Eh? El huevo. No me ayuda. ¿El huevo? ¿Lo El hicieron huevo, en Masterchef? ¿No Es la hicieron? misma. No, no sé, ¿Rosca de no, Pascua? no me acuerdo, no me acuerdo de la rosca de Pascua. ¿Te gusta, María, la rosca de Reyes. Pascua? No me gusta la crema pastelera. ¿Qué? Voto. No me gusta nada la crema Apoyo. pastelera. Tampoco. Ah, Odio no. las facturas con crema pastelera. No la no. odio. Esta Si mesa- Si la saco si la la pastelera. saca a las 5 de la tarde después de salir de una pileta, me como. Pero le saca la pastelera y listo. No, la como. Ah, ¿entera? Pero nunca en la panadería volvería saco. a mi casa con una factura con crema jamás. pastelera. No, bueno, pero porque tenés la opción del dulce de leche. O No, exacto, por eso. Porque Pero tenés la opción del dulce de combinación, leche. la combinación pastelera dulce de leche, la Ah, combinación bueno, pastelera membrillo. No me gusta No, la pero pastelera. El combinando. vigilante ese que tiene Sí. la bandera de España, pero al revés. Pastelera, membrillo, Nunca. pastelera. Es espectacular. Bueno, mañana me develás el amigo invisible que lo Sí, por regalaron. supuesto, por Dale. supuesto. Mañana te cuento. Buen programa, Chao, chicos. María. UrbanaPlayFM.com YouTube.